serie de sermones fundamentales, enseñanzas fundamentales para fortalecer la fe de los creyentes. El tema de hoy, hermanos, se llama Salvados por Dios. Y la serie se llama El Buen Comienzo. Vamos a estar predicando un par de sermones, yo creo que por 2 meses más o menos, de este tipo de enseñanzas fundamentales, hermanos, porque, hermanos, saber que Dios nos salva desde el principio. Saber que también Dios, en el proceso de esa salvación, en el crecimiento de nuestra fe, Dios nos guarda, nos cuida, Dios nos preserva. A la vez también, hermanos, creemos que Dios culmina esta salvación. Nosotros lo hemos enseñado, lo hemos creído, lo hemos abrazado, pero no basta solo con eso, hermano. No basta solo con saberlo. Nosotros hemos creído que a la vez también debemos meditarlo día tras día. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos a Cristo orando por Pedro. En el proceso de esa salvación vemos a Cristo intercediendo por Pedro. Es lo que hablábamos anteriormente, que Dios, en el proceso de nuestra fe, en el crecimiento de nuestra fe, Dios nos preserva. Y también la termina, hermano, Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vemos a Dios también culminar la salvación. ¡Qué gracia tan maravillosa! Dios inicia la salvación, Dios en el proceso de crecimiento nos guarda, nos preserva, y también Dios culmina la salvación. Hermanos, es una enseñanza muy fundamental, pero como anteriormente decíamos, no basta solamente con saberlo. Hay que meditarlo día a día. Es por eso que nosotros hemos creído necesario iniciar esta serie. Hemos creído necesario iniciar esta serie de sermones fundamentales que van a fortalecer nuestra fe. Día tras día, noche tras noche, debemos meditar en ello. Para lograr lo que dice el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de meditar en la palabra del Señor? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que nosotros, hermanos, queremos lograr con estos sermones fundamentales, verdades bíblicas, que van directo al crecimiento de nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, hermanos. Vamos al texto bíblico de hoy. Como decíamos, hermanos, empezamos la serie. Este tema se llama Salvados por Dios, y la serie se llama El Buen Comienzo. Es necesario a veces, hermanos, una vez que hemos aprendido algunas cosas, es necesario volver al principio para poder, hermanos, fortalecer, como decíamos anteriormente, nuestra fe. El texto de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Le damos lectura. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, hermanos. Amén. Si nosotros leemos, hermanos, estas epístolas, nos vamos a dar cuenta que los autores trataron de hacernos entender el milagro de la salvación, primero haciéndonos ver nuestra condición principal. Es muy importante, hermanos,
entender nuestra condición principal antes de ser salvados por Cristo. Y eso es lo que hicieron los autores, hermanos, en las epístolas. Nos dieron a entender primeramente cómo vivíamos apartados de Cristo. ¿Y qué es lo que merecíamos apartados de Cristo? Estas dos cosas son esenciales para entender la gracia de Dios y el milagro de la salvación. ¿Cómo describe Pablo a estos cristianos antes de su conversión? ¿Cómo describe Pablo? ¿Cómo nos describe Pablo a nosotros antes de ser salvados por Cristo? Muertos en delito y pecado, siguiendo el espíritu de desobediencia, satisfaciendo los placeres de nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra propia naturaleza pecaminosa, hijos de ira. Esa era nuestra condición, hermanos, antes de ser salvados por Cristo. Es lo que dice Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La descripción de Pablo en Tito 3, necios y desobedientes, engañándonos, esclavizados por el pecado, en guerra unos con otros. Hermanos, esa era nuestra condición. Yo no sé si hemos meditado en esta condición en la que antes estábamos. Es una condición paupérrima, hermanos. Es una condición, hermano, que es la condición más mala en la que el ser humano puede estar. Un ser humano puede estar en bancarrota de dinero. Un ser humano hoy no puede quizás tener para comer. Pero esta condición sobrepasa todas las condiciones, hermanos. Estar muerto en delito y en pecado es la peor condición que el hombre puede estar. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. En Efesios y en Tito hay dos descripciones que describen, hermanos, con mejor la impotencia que nosotros teníamos delante de Dios, o nuestra incapacidad, en la incapacidad que estábamos nosotros delante de Dios. Hay dos descripciones, hermanos, muy importantes que las vamos a ver hoy. Dice la Biblia en Tito 3, que apartados de Cristo éramos esclavos de concupiscencia y de deleites diversos. En otras palabras, esclavos del pecado. ¿Es así como nos veíamos antes nosotros? ¿Esclavos del pecado? ¿Nos veíamos de esa manera? ¿Es así como se ven nuestros familiares? ¿Es así como se ven nuestros amigos que no conocen a Cristo? Esclavos del pecado. Ahora, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser esclavo del pecado? Todos una vez fuimos esclavos del pecado. No solamente algunos. Todos fuimos esclavos del pecado. Es decir, éramos criaturas que no teníamos autodeterminación frente al pecado. No podíamos elegir a la justicia. No podíamos ir a las plantas del Señor como hoy podemos. En nosotros no había poder. En nosotros no había capacidad para acercarnos a Dios. Esa era nuestra condición. Éramos criaturas sin autodeterminación. Hoy usted determina lo que hace. Hoy usted determina si viene al culto, si viene al servicio o no. Hoy usted determina si trabaja el mes completo para llevar el sustento a su hogar. Pero antes de que Cristo nos salvara, éramos criaturas sin autodeterminación. No podíamos elegir a Dios. No podíamos pensar con buenos pensamientos. Esto quiere decir que tú y yo estábamos alejados de la justicia. No podíamos inclinarnos a Dios. Aunque todos tus músculos y los míos estuvieran perfectamente tonificados, aunque nuestros pensamientos estuvieran en línea, ni aun con eso podíamos acercarnos a Dios. No podíamos, hermanos. Nuestros pensamientos en sintonía eran incapaces de hacer una elección. No había autodeterminación en nosotros. Éramos esclavos del pecado. Como un amo tiene esclavo a su siervo, éramos esclavos del pecado. Nosotros no andábamos. Nuestras voluntades estaban esclavizadas a las seducciones del pecado. Estábamos bajo el control completo de nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos bajo el control completo. Nuestra carne, nuestra naturaleza tenía el dominio completo. Nosotros no podíamos, hermanos, como hoy lo hacemos a través de la lectura de la palabra, nosotros no podíamos, hermanos, irnos en contra de la carne o irnos en contra del pecado. Este es el peor estado en el cual una persona se puede encontrar, con su voluntad esclavizada, bajo el control completo de su naturaleza pecaminosa. Otra descripción que muestra la incapacidad delante de Dios es la de un cadáver.
Pablo dice que en nuestra anterior forma de vida estábamos apartados, muertos en delito y pecado. Estábamos muertos. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa estar muerto en delito y pecado? ¿Qué significa ser un cadáver viviente? En muchos sentidos es como la suma total de una persona que está apartada de Cristo. Toda persona que se encuentra apartada de Cristo está muerto en delito y pecado. Y es una verdad, hermano, que nosotros debemos aceptar. Aunque sean nuestros familiares más cercanos. Cualquier persona que está alejada de Cristo y que no quiere hacer su voluntad está muerto en delito y pecado. Es un muerto, y esto significa que nuestra voluntad está esclavizada. La mente espiritual está ciega y engañada. Que el corazón está frío y muerto. Que nuestro corazón está frío y muerto cuando estamos separados de Cristo. Y nuestra entera disposición hacia Él era inútil. Nuestra disposición hacia Dios es inútil cuando estamos apartados de Él. Esa era tu condición y mi condición antes de ser salvados por Dios. Así es la condición de un hombre separado de Cristo. Y así era nuestra condición. El pecado, hermano, literalmente nos llevaba a la tumba, nos llevaba al infierno, a la muerte eterna. No hay otra escapatoria, no había otra salida. El infierno para nuestras vidas. ¿Por qué es importante para nosotros saber esto y entenderlo, hermanos? Porque nuestro estado de pecado apartado de Cristo es vital. Saberlo y entenderlo, hermano, es vital. ¿Por qué es vital? Porque para la comprensión de lo que realmente significa ser salvos por Dios, del horrendo estado en el cual estábamos nosotros y nos encontrábamos antes de ser salvados por Cristo. Por eso que es importante. Por eso que a veces, hermano, falta en nosotros, hermano, una disposición correcta. Porque no hemos entendido nuestro anterior estado, esclavizados del pecado, nuestra voluntad esclavizada. No teníamos otra salida, no teníamos otra oportunidad. La salvación, hermanos, esto nos lleva al segundo punto, saber nuestro estado. La salvación es iniciada por Dios, lograda por Dios y finalizada por Dios según los propósitos de Dios. Piensa esto, ¿quién más podía sacarte de esta condición? ¿Quién más podía sacarme a mí? ¿Quién más podía sacarte a ti de esta condición en la que te encontramos? Condición tan mala de pecado. ¿Quién más podía hacerlo? Nosotros no. Nosotros éramos los muertos. Nosotros éramos los esclavizados. Nosotros no podíamos. Entonces toda la gloria es para el Señor. Y no nos deja, hermanos. No nos deja donde estábamos en Efesios. No nos deja donde estábamos en Tito, hermanos. Comprendamos. En esa situación estábamos nosotros. Y cada vez que usted entienda más su condición antes que Cristo lo salvara, su vida va a ser completamente transformada. Su vida va a ser transformada, su vida va a ser humilde. Un carácter transformado, una forma de vida diferente. Porque usted sabe de dónde Dios lo sacó. Usted ha estudiado, usted ha meditado en qué significa ser muerto al pecado. Qué significa ser preso de esta naturaleza pecaminosa a la cual hoy día esta decide servir a Dios, pero antes no. Antes no, sus pensamientos estaban, hermanos, inclinados hacia lo malo. Los míos también. Pero gracias a Dios que no nos deja donde estábamos en Tito y en Efesios. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Leamos Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amados hermanos, en ambos pasajes, ¿quién es el responsable de iniciar la salvación? Es Dios. Dios es el responsable de iniciar nuestra salvación. Nosotros no podíamos. Nosotros no estábamos, hermanos, aparte de toda la condición que estábamos. Nosotros no estábamos pidiendo ayuda. Nosotros no estábamos rogando por salvación. Nosotros no queríamos.
Estábamos en guerra con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, nos dio vida. Él nos dio vida, hermano. Esta frase, pero Dios, es la introducción del mensaje cristiano. Estas palabras, hermano, pero Dios, en sí y por sí mismas contienen la totalidad del Evangelio, porque nos habla de la intervención de Dios. Tú y yo, hermanos, íbamos directo al infierno, a una velocidad más rápida que la luz. No había muralla, hermano, que nos detuviera. No había señalética que impidiera nuestro destino. Tú y yo íbamos directo al infierno, porque estábamos apartados de Cristo. Ni la muralla más sólida de hierro o de cualquier metal que haya en el mundo lo podía, hermano, tapar de lo que nos esperaba, que era el infierno. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, nos dio vida, hermano. Amén. Nos dio vida. Y por gracia somos salvos. Tú y yo íbamos directo al infierno, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó. Ahora, no solo la salvación, hermanos, iniciada por Dios, sino que también es llevada hasta el fin por Dios. Romanos capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra también en estos textos, hermanos, de Romanos 8, implica que la salvación está centralizada en Dios. También a los que predestinó, Dios también llamó. Y a los que llamó, Dios también justificó. Y a los que justificó, Dios también glorificó. Dios es el autor de toda nuestra salvación. De toda nuestra salvación. Él la empieza, Él la preserva y Él la termina. La afirmación de Pablo es que aquellos que son conocidos de antemano por Dios también son glorificados. Puesto que Dios inicia la fe, Él la traerá también a la terminación. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pablo estaba convencido del que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Así que, hermanos, el hombre apartado de Cristo es un esclavo del pecado, muerto en sus pecados, pero Dios, en su gran misericordia, comienza y termina una salvación sin ayuda, sin cooperación de ninguno de nosotros, sin cooperación de personas esclavizadas, de personas muertas al pecado. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios salva a los pecadores? A gente que estaba en guerra con Dios. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Cuál es la motivación de su corazón? ¿Cuál es la motivación que Él tiene para salvarte a ti y a mí hoy? ¿Cuál es su amor? ¿Cuál es su motivación? Bueno, ciertamente no es ningún atractivo en nosotros. No es nada bueno en nosotros. Tito, acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Hermanos, esto es lo que Dios, ¿por qué Dios nos salvó? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Por qué salva a pecadores como nosotros? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes que todos los pueblos, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Esto, hermano, debería transformar nuestro corazón. Saber que Dios nos salva por amor. Amén. A personas pecadores, esclavas del pecado, con una naturaleza pecaminosa, saber que Dios nos amó.
Por eso Dios te salva, por eso Dios nos salva, no por ningún atractivo que haya en nosotros. Y esto debería, hermanos, a nosotros transformar nuestro corazón. Pero por eso decíamos en delante, esto lo sabemos, se nos ha enseñado, lo sabemos al revés y al derecho, conocemos los textos, pero a veces no meditamos en ellos. No meditamos en nuestra condición anterior. No meditamos en que Cristo nos salvó por amor y su misericordia. Meditando en estas cosas, hermanos, nuestra vida poco a poco va a ir siendo cambiada. Las razones por las cuales Dios nos salva, según el pasaje de Tito y del Deuteronomio, es debido a su amor y misericordia, y para Él recibir la gloria debido a cómo trató a pecadores como nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿Quieres ver la gracia de Dios en las Escrituras? Amén. ¿Quieres ver la gracia de Dios en las Escrituras? Lee Tito 3, Efesios 2, y luego anda Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y vas a ver tu entero cambio, hermanos. De muertos al pecado, de voluntad esclavizada, a linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. No para glorificarte de que hayas sido bueno algún día, sino para glorificar a Dios. Para eso Dios nos llamó, para anunciar sus virtudes, sus atributos, de haber salvado a pecadores como nosotros y por su pura misericordia y amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Dios nos salva porque Él quiere. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos salva porque Él quiere. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No por obras, Dios nos llama, no por nuestras obras, Dios nos salva, sino según el propósito suyo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que es lo que dice el último pasaje, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Según el puro afecto de su voluntad. Dios nos salva porque Él quiere, hermanos. Nos salva por su amor y por su misericordia. Por último, para terminar, ¿cuál es la aplicación práctica que nosotros deberíamos hacer? ¿O cómo deberíamos responder nosotros a tamaña gracia dada a nosotros, sin merecerlos? ¿Cuál es la aplicación práctica, hermanos? Comprender que hemos sido salvados por Dios debe producir en nosotros humildad. Amén. Humildad, por sobre todas las cosas. Saber que Dios inicia y termina toda la obra de salvación y que sus razones para hacerlo no se basan en nuestras obras, no se basan en nuestra justicia, no se basan en preferencias entre unos y otros, no se basan en cualidades personales. Saber que Dios nos salva, hermano, según sus propósitos y su divina voluntad, debe producir en nosotros humildad a la hora de realizar cualquier servicio en la iglesia, cualquier servicio entre los hermanos. Nosotros debemos ser siervos los unos de los otros. Al conocer la gracia que se ha sido derramada en la iglesia, en los escogidos de Dios. Leamos Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas estas gracias derramadas en nosotros son para que las obras que Dios ya ha determinado las hagamos en humildad. Amén. Dios preparó nuestras obras.
Dios ya tiene todo realizado en nosotros, sabe lo que vamos a realizar, sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que vamos a hacer dentro de la iglesia. Pero tamaña gracia regalada a nosotros, pecadores, debería producir en nosotros humildad extrema, un corazón humilde, una mente humilde, hermano, que sirva al hermano, que lo sirva, que sirva en la iglesia, que sea un siervo de la obra del Señor. Está claro aquí, hermano, que las obras no son la razón de nuestra salvación, sino más bien son un reflejo de quienes somos. Las obras no son el motivo de nuestra salvación, solamente son un reflejo de quienes somos en Cristo Jesús. Esto debería cambiar nuestro motivo de realizar las buenas obras que hacemos, ya que no podemos ganar o perder la salvación por ellas. No podemos ganar ni perder la salvación por las obras. En cambio, sí, mis hermanos, somos libres para amar a Dios por lo que Él es. Porque Él nos salvó por amor. A pecadores como usted y como yo, Dios nos salvó por amor, por su misericordia. Somos libres para amarle como Él se merece. Voy a terminar ahora mismo. Gracias.